Primera pregunta, ministro. Vamos a empezar hablando un poco de su vida. ¿Algún integrante de su familia tiene relación con la política? ¿O cuál fue el detonante para acercarse un poco a este mundo? Bueno, siempre necesariamente son varias las razones, pero mucho tiene que ver con la historia de vida, por cierto. Yo tuve un padre que tuvo alguna incursión en política en los años 60 y 70. Tuvimos a consecuencia de eso además familiarmente que emigrar y vivir el exilio en México. Y luego de eso, cuando volvimos con mi hermano, una parte de nuestra familia, yo me ingresé al Colegio Instituto Nacional. Y ahí en estamos hablando de mediados de los 80, donde era un país que vivíamos bajo dictadura y por lo tanto los jóvenes en esa época estábamos muy insertos en lo que estaba pasando en la agenda, particularmente también en este colegio. ¿Por qué el Partido Socialista y no otro? ¿Influyó a lo mejor la familia, amistades, su círculo más cercano? De hecho, mi padre no era socialista, tenía otra militancia política. Y esto se construye en la propia historia, como digo, nuevamente familiar y personal. Y en esa época de los 80, el Partido Socialista era el partido que estaba haciendo una oposición frontal a la dictadura de Pinochet y por lo tanto desde el colegio, inicialmente yo tuve otra militancia en el colegio, pero luego en la universidad me integré ahí, que era una de las colectividades políticas que estaba más organizada y en la cual además yo tenía afinidad ideológica. ¿Cuál es el hecho políticamente histórico que más lo marcó? ¿O el que más recuerda? Yo creo que el hecho que ha marcado la historia del país es la historia contemporánea, que es fundamentalmente lo que pasó el 11 de septiembre de 1973, con el golpe militar y la decisión que tomó el presidente Allende. Creo que eso marcó el derrotero de la historia política de Chile y de muchas familias. Y en esa perspectiva creo que para mí también eso marca un momento muy crucial que determina el destino de nuestra, en este caso, familiar. Luego, pasando y dando un salto importante, creo que, porque además ya yo tenía otra edad y fui más protagonista, creo que otro momento fundamental en la historia de Chile fue el plebiscito del 8 de octubre de 1988, donde de manera organizada pudimos finalmente ganar la opción del no y por lo tanto avanzar hacia la democracia. Ministro, pasando un poquito a la actualidad, ¿qué le parece este conflicto, si así se le puede llamar, entre Estados Unidos y Corea del Norte, que se siguen dando amenazas, etcétera? Solo diría sobre eso que ojalá que eso no escale, que no signifique un impacto más allá de lo que hoy día hemos vivido, que son básicamente declaraciones, y ojalá finalmente la vía diplomática y el diálogo sea el que impere. La última pregunta, ministro, su opinión acerca del momento social que vive Venezuela. Bueno, la verdad es que ese es un país que hoy día está en una situación compleja desde el punto de vista de la dinámica económica y política. Nuevamente sobre eso yo diría que lo fundamental es que el diálogo impere y que la salida y las decisiones que se tomen la hagan ellos autónomamente como país, como pueblo, con su propia institucionalidad. Ministro, el cuarto B humanista del Colegio Alicante le manda un saludo y le agradece su tiempo para responder sus preguntas. Muchas gracias, un saludo para todos ellos.